Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen llevando adelante esa cuarentena? Y por sobre todo, ¿cómo vienen llevando adelante este cursado? Espero que los videos estén siendo productivos, que les esté resultando interesante la materia, que les esté resultando sencillo el proceso de aprendizaje y por sobre todas las cosas espero que les esté resultando placentero. No hay cosa más linda que hace tener placer en lo que uno está estudiando. En este video vamos a ver la segunda parte del primer capítulo de la materia, que es farmacología general, y la segunda parte de vías de administración. En el video pasado, en la clase pasada, estuvimos hablando de vías de administración naturales, de vías de administración enteral, inhalatoria y tópica. En este caso vamos a hablar de vías de administración artificial que son las vías parenterales. ¿Qué gran diferencia hay entre las vías naturales y las vías artificiales? Primero tenemos que tener en cuenta de que las vías naturales son vías que no requieren que se lesionen tejidos, ¿sí? Son vías de administración, las naturales, que no necesita de técnicas invasivas. Si bien algunas técnicas son difíciles de llevar a cabo, como la inhalación de aerosoles, o la de aplicación de sprays, o inclusive la misma vía rectal o vaginal, que si bien se introducen dispositivos dentro de cavidades u orificios, no estamos rompiendo ningún tejido, no estamos lesionando, no estamos invadiendo ningún tejido que vaya a una cavidad estéril, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, sí, los bronquios son cavidades estériles, pero no estamos metiendo ningún tipo de artefacto dentro de eso. En cambio, en las vías artificiales, lo que vamos a tener es que vamos a tener que invadir el cuerpo, que vamos a tener que atravesar la piel para llegar a un espacio en donde vamos a administrar ese medicamento. Los distintos espacios donde vamos a administrar esos medicamentos son los espacios intramusculares, o sea, vamos a llegar al músculo para administrar ese medicamento, la vía subcutánea. En la vía subcutánea vamos a llegar al tejido celular subcutáneo y en ese tejido celular subcutáneo vamos a administrar ese medicamento para que se absorba en ese espacio. En la vía intradérmica vamos a generar un espacio entre la dermis y la epidermis para administrar ahí, para depositar ahí ese medicamento que vamos a administrar. Y en la vía endovenosa directamente vamos a llegar al espacio endovascular. O sea que directamente vamos a estar administrando la medicación en una forma ya sistémica. Vamos a hacer que el medicamento llegue a la circulación sistémica ni bien es administrado. Para empezar vamos a describir un poco lo que es esta vía parenteral, que incluye todas las vías de administración que requieran inyección o canalización para introducir el fármaco en el organismo, atravesando una o más capas de la piel. Es esto que les venía diciendo antes, que lo que vamos a hacer al administrar un fármaco por vía parenteral, lo que vamos a hacer es romper el entramado de la piel y llegar a un espacio que de otra forma no podríamos llegar si no fuera atravesando estas barreras de la piel. Las vías más comunes son las que describí recién, pero también hay que tener en cuenta de que hay otras vías de administración parenterales que no las vamos a tratar en esta materia, porque son vías en las que los enfermeros no tenemos incumbencia en cuanto a su práctica y a su técnica, ¿sí? Tenemos la vía raquídea, que es por donde se aplica la anestesia peridural, tenemos la vía intracraneana, que se utiliza en terapia intensiva, a través de craneostomías, que son muy complejas y no lo vamos a tratar acá. Nosotros vamos a poner énfasis en estas cuatro vías: intramuscular, subcutánea, intradérmica intravenosa o endovenosa. Las ventajas que tiene esta vía parenteral es que son vías
muy precisas, a diferencia de las otras vías, de las vías naturales, que tenemos distintos factores que pueden influir en la absorción del fármaco. En las vías parentelares vamos a tener mucha más precisión, no solamente precisión en la absorción del fármaco, sino que vamos a tener mucha más precisión en la cantidad de drogas que vamos a administrar. No es lo mismo administrar un comprimido, que hay que ver cómo se disuelve, cómo interfiere el alimento en una vía oral, o cómo interfiere la inhalación de determinado aerosol, la técnica de inhalación en determinado aerosol para la administración inhalatoria. Acá lo que vamos a tener es una droga ya disuelta en un medio líquido y nosotros vamos a poder determinar la cantidad de droga a través de la concentración que tiene este fármaco y la cantidad de droga que administremos. Vamos a tener una precisión mucho más certera en cuanto a la administración. Por supuesto que de todas las vías parenterales que vamos a tratar, hay vías que son más precisas que otras. Otra de las ventajas que tiene es que no depende de la conciencia o el juicio del paciente. Acá podemos administrar drogas en pacientes que están inconscientes, podemos administrar fármacos en pacientes que por distintos motivos no pueden prestar colaboración para la administración de alguna de las otras técnicas por vías naturales, ya sea por un deterioro del sensorio, o ya sea por un proceso cognitivo, o ya sea por alguna crisis subjetiva que esté realizada, que esté padeciendo y que no tenga conciencia de lo que está atravesando, y podamos usar esta vía parenteral para poder administrarle fármacos que de otra forma no podríamos utilizar. Por eso es muy útil esta vía cuando no se puede utilizar la vía oral o cualquiera de las otras vías. Si bien, por ejemplo, la vía cutánea es una vía que se puede utilizar tranquilamente mientras los pacientes están inconscientes, no tiene una absorción como para llegar a la vía sistémica, como lo puede llegar a tener la vía inhalatoria, o como lo puede llegar a tener la vía por mucosas. Pero cuando no se puede utilizar la vía oral o la vía enteral en general, se utiliza esta vía parenteral. Otra de las cuestiones por las que se utiliza esta vía parenteral es que hay muchos fármacos en los que no se han conseguido establecer preparaciones farmacéuticas que soporten la vía oral. Por ejemplo, tenemos la insulina, que la insulina se degrada inmediatamente al entrar en contacto con los jugos gástricos. Por lo tanto, no es una vía de administración adecuada, porque no podríamos lograr nunca el efecto, porque el medicamento estaría inactivado antes de que llegue a su lugar de absorción. Para la insulina en algún momento se ha utilizado una vía inhalatoria como spray nasal, pero como no se podía tener una buena concentración, no se podía tener no una buena concentración, sino que no se podía determinar la biodisponibilidad en forma certera, y al ser una droga que dependiendo de los niveles que tenga hay que administrar más o menos cantidad, lo vamos a ver bien cuando veamos la parte de diabetes e insulinas, fue una vía que fue descartada muy rápidamente y prácticamente no ha llegado al mercado. Pero cuando hay varios fármacos, como esto que describo ahora, la insulina, que no pueden administrarse por vía oral, se utiliza sí o sí la vía parenteral. Las desventajas que tiene esta vía parenteral en general, estas 4 vías parenterales que vamos a describir acá, es que es invasiva, sí o sí vamos a tener que atravesar la piel, y al atravesar esta piel tiene riesgos, como por ejemplo riesgos de infección, riesgos de necrosis del tejido, tiene riesgos de hematomas, tiene riesgos de abscesos. Hay esta característica de invasiva que tiene la vía parenteral, hace que sea una vía en la que hay que prestar mucha atención, sobre todo en la técnica de administración. Si bien muchas de estas vías pueden ser autoadministradas o lo pueden administrar personas que hay que capacitar, es una vía que requiere que la administre un
Personal idóneo. Por ejemplo, la vía endovenosa sí o sí requiere de que seamos enfermeros, médicos o alguna profesión que esté habilitada al respecto, pero por ejemplo la vía subcutánea es una vía que puede administrarse los pacientes, se la pueden autoadministrar los pacientes o los familiares, pero para eso necesitamos de que haya una educación con respecto de parte de enfermería para esos pacientes para que puedan tener una buena técnica de administración. Es una vía costosa porque todo el material que se utiliza es descartable y estéril y además requiere de muchos estándares para que esta medicación pueda ser aprobada para administrarse por este tipo de vía, cualquiera de las vías parenterales. Bueno, ya dije lo de personal idóneo y además es una vía dolorosa. Si bien varias de estas vías tienen mucha aceptación por parte de los pacientes, sobre todo en situaciones agudas, en donde, por ejemplo, un dolor de muela, alguien llega a un centro de salud, a una guardia con un dolor de muela intenso y lo primero que pide es que le hagamos un inyectable, porque esta característica de los inyectables hace que, como es una vía de absorción rápida, como tiene efectos rápidos, se lo considera una mejor vía de administración y en efecto muchas veces es mucho mejor vía de administración que una vía natural, pero es dolorosa y eso hace que también mucha gente se niegue a la utilización de este tipo de vía. Para empezar a describir las vías parenterales, vamos a empezar por la vía intramuscular, que consiste en la inyección de un medicamento en el tejido muscular donde existe una perfusión vascular abundante que facilita la absorción rápida de los fármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al administrar un medicamento por esta vía intramuscular, lo que vamos a hacer es atravesar la piel, atravesar la epidermis, la dermis, atravesar el tejido celular subcutáneo y vamos a administrar este medicamento dentro del tejido muscular. Como lo vamos a administrar dentro del tejido muscular, nosotros vamos a estar dejando este medicamento, dejando este fármaco en el intersticio del músculo. Una vez que está en ese intersticio, se va a absorber por capilares hacia la vía endovascular y ahí va a ser distribuido por todo el organismo y se va a hacer sistémico a través de esta absorción que va desde la acumulación en el músculo hacia el espacio endovascular. Muchas veces se utiliza esta vía para dejar en depósito este medicamento dentro del músculo y que ese medicamento vaya siendo absorbido en forma lenta y paulatina y de esta forma podamos tener un reservorio de este medicamento dentro de este músculo y que pueda ser absorbido lentamente. Un ejemplo de esto son las penicilinas, un tipo de penicilinas, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos antibióticos. Estas penicilinas se administran por lo general en única dosis o en tratamientos de una vez por semana, por 3 semanas, y ese medicamento va a tener una vida media de alrededor de 10, 15 o hasta 20 días. Quiere decir que vamos a tener medicamentos circulando por esta vía alrededor de 10 o 15 días. Y esto se logra a que ese medicamento queda dentro del músculo y se puede ir liberando hacia el espacio endovascular de forma paulatina. Hay otros medicamentos que su absorción es mucho más rápida, por ejemplo los corticoides, la dexametasona, es un medicamento que alrededor de los 15 a 20 minutos ya empezamos a tener circulación sistémica y ya se empiezan a ver los efectos dentro de la biofase. Pero lo importante de esta vía es que podamos entender que lo que vamos a hacer es depositar de alguna forma, o entre comillas, este medicamento en el espacio intersticial dentro del músculo. Para ello vamos a tener técnicas y les voy a dejar dentro de la sugerencia bibliográfica que vamos a ver para este capítulo, un par de guías de colocación de guías de abordajes para
administrar este tipo de fármacos por estas vías parenterales. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la vía intramuscular? La vía es que es una vía de absorción rápida, puede administrarse soluciones acuosas, oleosas, emulsiones o suspensiones, sí o sí se tienen que administrar líquidos, pero a diferencia de la vía endovenosa, donde solamente se pueden administrar soluciones, acá podemos administrar fármacos que tienen características más oleosas, y como ya sabemos, los fármacos de características oleosas tienen mayor capacidad de atravesar las membranas biológicas, y pueden administrarse emulsiones o suspensiones que, si bien son sustancias homogéneas, no son lo mismo que las soluciones, y este tipo de presentaciones farmacológicas no podrían ser administradas por vía endovenosa, por ejemplo. Otra de las ventajas que tiene es que permite volúmenes de medicamentos altos, entre 1 y 10 mililitros, aunque hay distintas presentaciones que se pueden hacer con menos de 1 mililitro. Por ejemplo, las vacunas intramusculares son presentaciones de por lo general de 0,5, pero en líneas generales, para que se considere que tiene una buena absorción, lo mínimo que se recomienda es 1 mililitro y un máximo de 10 mililitros. ¿Por qué un máximo de 10 mililitros? Porque si administramos más de estos 10 mililitros, lo que podemos llegar a generar es que haya un déficit en la absorción, y al no poder absorberse ese fármaco, queda este volumen ahí administrado y puede producir abscesos. Las desventajas de esta vía es que es una vía dolorosa, no solamente el hecho de atravesar la piel, sino que la administración del fármaco, al ser una vía hacer un espacio que tiene terminaciones nerviosas, producen dolor, y hay fármacos que producen mayor dolor que otros cuando se administran por esta vía, que el dolor se da por la inserción del líquido dentro de ese espacio intersticial. No es en sí el dolor generado por el hecho de atravesar la vía, por el hecho de atravesar el tejido cutáneo. Puede producir embolismos porque se pueden absorber algunos de estos, sobre todo en este tipo de preparaciones que no son soluciones acuosas, se pueden absorber, puede generar algún tipo de embolismo y puede producir abscesos locales. Otra de las desventajas que tenemos, y esto tiene que ver más con la vía que tiene que ver más con la metodología de aplicación que con la vía en sí, que si bien están emparejadas, o sea, vienen una a la mano de la otra, pero podemos llegar a cometer algún tipo de error en cuanto a la forma de administración, y podemos llegar a tocar algún tejido que no es del espacio, que no corresponde al tejido muscular, y podemos estar tocando, por ejemplo, en la vía de administración intramuscular que se hace en el glúteo, podríamos estar tocando nervio ciático, y al tocar nervio ciático vamos a producir una atrofia de este músculo, y vamos a producir una lesión, vamos a producir una lesión en este nervio, y son lesiones que cuestan mucho cicatrizar y le podemos llegar a dejar consecuencias por mucho tiempo a las personas por una mala técnica de administración. En esta materia no vamos a ver las técnicas de administración, no vamos a ver las técnicas de aplicación de la inyección intramuscular, de la inyección subcutánea. Eso supongo que lo van a ver en la práctica integradora, pero sí quiero dejarles en claro cuáles son los sitios de inyección de las vías de estas vías de administración parenteral. Y para la vía intramuscular, los sitios de inyección nos vamos a encontrar con 3 grandes músculos: el glúteo, el vasto y el deltoides. En el músculo glúteo vamos a tener
el dorsoglúteo y el ventroglúteo. El dorsoglúteo es la vía de administración intramuscular más utilizada. Se utiliza el cuadrante superior externo para hacer la punción intramuscular. Esto se da porque el glúteo es un músculo grande, es un músculo muy fibroso, y se utiliza este cuadrante para la administración porque si utilizamos cualquiera de los otros tres cuadrantes, podemos hay mucho mayor riesgo de punzar nervio ciático y así tener las complicaciones que describí antes. Al mismo tiempo, si la administramos en este cuadrante, en el superexterior, nos vamos a asegurar de que lleguemos a un sitio donde el músculo sea capaz de absorber, sobre todo de absorber este medicamento, de alojar este medicamento para que pueda ser absorbido, sobre todo si son volúmenes más importantes de líquido. La ventroglútea es una técnica muy poco utilizada, que se utiliza generalmente cuando el glúteo está atrofiado o cuando hay una masa muscular muy pequeña. Tiene dificultades en la administración esta ventroglútea porque lo que hay que hacer es marcar con los dedos la cresta ilíaca, entonces tendríamos que encontrar la cresta ilíaca, marcar con los dedos la cresta ilíaca y ahí administrar, o sea que es una técnica que se utiliza bastante a ciegas, es una técnica bastante dificultosa, particularmente yo y en mi experiencia en los 15 años que tengo de enfermería, nunca la he utilizado, siempre he preferido aún en personas flacas la dorsoglútea, cambiando la aguja de administración, pero es una técnica que se utiliza mucho, no es que se utiliza mucho, es una técnica bastante utilizada por gente que tiene bastante expertise en esta vía de administración. Particularmente no es la que prefiero, pero es una vía muy válida y sobre todo cuando, como dije antes, el dorsoglúteo está muy flácido o hay muy poca masa muscular. Otras de las vías de administración es el deltoides. En este músculo por lo general se administran vacunas o algún otro tipo de medicamentos. La desventaja que tiene esta vía es que requiere volúmenes pequeños de administración y no se pueden administrar más de 2 mililitros por esta vía. Lo que tiene de particular es que es una vía muy cómoda, por lo general es mucho más aceptada que la glútea, no sé si por una cuestión de pudor o porque la gente piensa de que va a doler menos, pero es una vía mucho más aceptada y es de sencilla aplicación. Hay que tener en cuenta de que se tiene que administrar en el medio del deltoides, que es más o menos, espero que la cámara, señor director, espero que la cámara me esté tomando, que es más o menos a esta altura del glúteo, y no del glúteo, del deltoides, y no como he visto administrarlo muchas veces, que lo hacen en el tercio medio del brazo, sino que sería en el tercio superior, ¿sí? Acá también tenemos riesgo de pinchar el nervio radial si no cumplimos con el espacio que tenemos para administrarlo, ¿sí? Por lo general lo que se hace es tocar el acromión, es bajar un través del dedo y administrar ahí el fármaco, ¿sí? Para este tipo de inyección intramuscular se usan agujas mucho más pequeñas que por la vía intramuscular glútea, ya sea la dorso o la ventroglútea. Porque el músculo, si bien es un músculo grande, es un músculo que no es muy profundo. Otra de los espacios donde podemos administrar la vía intramuscular es el vasto externo. El vasto externo es el vasto lateral, y tenemos que administrarlo en el tercio medio de la región femoral, el tercio medio lateral. Acá no me voy a parar para que me vean en mi propio cuerpo donde se inyecta, pero si bien la vía intramuscular no es aconsejable que se autoadministre, es un buen espacio como para enseñarles a los pacientes
que se administren fármacos en caso de necesitarlo por urgencia. Muchas veces los pacientes necesitan administrar fármacos de emergencia, sobre todo los alérgicos, cuando tienen alergia a algo y han estado expuestos a ese alérgeno, necesitan administrarse corticoides o algún otro tipo de medicamento, y es un buen lugar para poder administrárselos, autoadministrárselos, pero requiere de buena técnica y requiere de mucha enseñanza por parte de nosotros a estos pacientes para que puedan administrárselos. También el basto, ya sea el externo como el dorsal, es la vía intramuscular de elección para los menores de 1 año, para los niños que todavía no deambulan. No se elige la vía glútea porque todavía no está bien desarrollado, y el vasto externo es un músculo mucho más desarrollado en los menores de 1 año para administrar los fármacos por vía intramuscular. De hecho, que ahí es donde se aplican las vacunas intramusculares en los lactantes menores no solamente en los lactantes, sino en los niños menores de 1 año. Y a partir del año ya se utiliza o la vía deltoides o la vía glútea. Bien, la próxima vía de administración que vamos a ver va a ser la vía subcutánea. Y acá lo que vamos a hacer en esta vía es inyectar el medicamento en el tejido celular subcutáneo. Para esto vamos a atravesar menos tejido, porque solamente necesitamos atravesar dermis y epidermis, o epidermis y dermis, y llegar al tejido celular subcutáneo. Acá lo que podemos buscar es que tengamos efectos tanto sistémicos como locales. Un efecto sistémico es la insulina, la heparina, o algunos corticoides que se administren por esta vía. Inclusive se administran medicamentos antirreumáticos por la vía subcutánea. Y los efectos locales que podemos llegar a encontrar son, por ejemplo, la anestesia para anestesiar podemos encontrar la anestesia local. Por ejemplo, cuando alguien se corta y se necesitan hacer puntos de sutura, lo que se hace es administrar por vía subcutánea lidocaína. La lidocaína hace un bloqueo, hace una anestesia regional y se pueden administrar, se puede realizar la sutura sin dolor. ¿Qué pasa con esta vía subcutánea? Es una vía rica en grasa, entonces los medicamentos que son más oleaginosos van a tener una mejor absorción y una mejor dilución ahí, pero está llena de terminaciones nerviosas y está poco vascularizada. Entonces, su absorción, por estar poco vascularizada, va a ser mucho más lenta que la vía intramuscular. Entonces esto nos permite poder jugar con esa lentitud que tiene de alguna forma para administrar medicamentos, pero al tener terminaciones nerviosas libres va a hacer que la vía sea más dolorosa que la vía intramuscular, porque dentro del espacio intersticial muscular no tenemos tantas terminaciones nerviosas, y si bien es una vía que genera dolor, tenemos muchas más terminaciones nerviosas libres dentro del tejido celular subcutáneo, y por lo general se describe un dolor más parecido al ardor o a la picazón cuando se administra por esta vía. Es muy importante que nosotros, al momento de realizar cualquiera de estas técnicas de administración, podamos de alguna forma adelantarnos a esto que va a sentir el paciente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a administrar una dexametasona por vía intramuscular, que es algo que se utiliza muy a menudo, le podamos decir, bueno, ahora te vamos a pinchar, y antes de empezar a administrar, propiamente dicho, a empujar el émbolo, le digamos, mira que esto va a doler, es un medicamento que duele, no te asustes. Entonces los pacientes, cuando nosotros de alguna forma nos adelantamos a esa sensación que va a sentir, sienten mucha seguridad en cuanto a que entiende que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros podemos
describir de antemano cuáles son esas sensaciones que se van a tener al momento de administrar un fármaco, genera mucha tranquilidad y por lo tanto hay mucha mayor predisposición a que se puedan administrar. No, si bien hay muchos colegas que lo hacen, para mí no es correcto decir no va a doler, o de alguna forma subestimar el dolor que tienen los pacientes o el temor que tienen los pacientes a la hora de administrar en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento de la práctica, subestimar el dolor o subestimar estas sensaciones que pueden llegar a tener, no me parece correcto y por eso lo veo muy oportuno adelantarnos a que explicarles o a comentarles cuáles son las posibles sensaciones que puedan llegar a tener. En general, esta vía de absorción de medicamentos es mucho menor que por la vía intramuscular por esta poca vascularización que tienen los tejidos. De ahí que por esta vía podemos administrar, por ejemplo, la insulina, sobre todo las insulinas lentas, porque vamos a tener una absorción y por lo tanto distribución del fármaco mucho más homogénea a lo largo del tiempo y no vamos a requerir de varias aplicaciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vía subcutánea? Bueno, una de las ventajas es que permite la administración de microcristales. Estos microcristales van a estar disueltos en suspensiones o en emulsiones. Y formar pequeños depósitos para la absorción gradual. Es una técnica sencilla y puede autoadministrarse. Si bien había comentado en la vía intramuscular que se pueden autoadministrar algunos fármacos, la vía subcutánea es mucho más común de que se puedan autoadministrar, ya que hay varios fármacos que se indican por esta vía subcutánea para que puedan autoadministrarse por los pacientes en sus casas, o que lo pueda administrar algún familiar o algún cuidador que no sea un profesional de la salud. El ejemplo más común es la insulina, en donde los diabéticos, los insulinos dependientes, se autoadministran la insulina y hay un montón de dispositivos que los vamos a ver cuando veamos insulina. Siempre odié cuando me decían esto los docentes, ya lo vamos a ver más adelante, pero créanme que no es lo interesante de este apartado. Pero ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos insulinas, que hay varios dispositivos para la administración subcutánea, no solamente la utilización de jeringa y aguja, sino que hay lapiceras, hay hasta algunas bombitas de infusión para que se puedan administrar, y son fármacos que sí o sí tienen que autoadministrarse o administrarlo un cuidador que esté cercano todo el tiempo, porque requieren de varias aplicaciones a lo largo del día. Otro de los medicamentos que se autoadministran por esta vía subcutánea son las heparinas, ya sea las heparinas de alto o bajo peso molecular, como la heparina sódica o la enoxiparina o la calciparina, que muchas veces son indicadas en forma ambulatoria en sus casas, cuando las personas van a estar con un decúbito obligado y no pueden deambular para prevenir los tromboembolismos. Como desventaja de esta vía, solo se permite la administración de pequeños volúmenes, como un máximo de 2 mililitros, y no permite la administración de sustancias irritantes, por lo que habíamos dicho antes, que es un tejido muy vascularizado y puede producir mucho dolor, pero al mismo tiempo también puede producir una necrosis de este tejido y puede producir lesiones en el tejido celular subcutáneo, y por lo tanto las complicaciones de esas irritaciones pueden ser mucho más duras que por otras vías. Bueno, los sitios de punción de esta vía de administración, como dije antes, no vamos a describir la técnica de administración,
Pero sí los sitios de punción son muchos más que por la vía intramuscular, porque lo que necesitamos es lograr llegar a ese tejido celular subcutáneo a través de hacer un pliegue en la piel y asegurarnos de que ese fármaco llegue ahí. Nosotros, si empezamos a indagar sobre las técnicas de administración del tejido celular subcutáneo, vamos a ver que algunos dicen a 90 grados, 45, a 30, a no sé cuántos grados, pero nosotros tenemos que tener en cuenta dónde necesitamos que ese fármaco llegue para ser absorbido. No es lo mismo administrar una inyección subcutánea en una persona que pesa 50 kilos que en mí que peso 130. ¿Sí? Yo tengo mucho más tejido adiposo que una persona muy flaca. Entonces, penetrar en mi tejido adiposo es mucho más sencillo que hacerlo en una persona flaca, sobre todo porque tengo mucho más. Pero esto también nos permite tener mucha amplitud en los sitios de punción. También lo que pasa con la vía subcutánea es que la mayoría de los fármacos no sé si la mayoría, pero muchos de los fármacos que se administran por vía subcutánea, como puede ser la insulina o la heparina, se van a hacer por muchísimo tiempo. Entonces, al tener muchos sitios de inyección en esta vía subcutánea, lo que nos permite es poder ir rotando de estos sitios como para que no se repitan a lo largo del tiempo, o que si se repiten pase mucho tiempo desde una administración a la otra. Entonces, por ejemplo, un paciente que requiere de insulina continuamente, nosotros podamos elegir el sitio de inyección y podamos ir rotando. Por ejemplo, en un principio desde esperen que ponga el puntero. En un principio desde la zona abdominal, después rotarlo a la zona deltoides, después rotarlo a la cara anterior del muslo, y ya la administración en espalda y glúteos para la autoadministración es muy difícil, así que eso ya lo dejamos para situaciones muy especiales, donde se requiere un decúbito ventral obligado, que nada, son excepciones, muy excepciones, pero hay que tener en cuenta de que son zonas de aplicación válidas y muy eficaces. Bueno, otra de las vías de administración parenteral es la vía intradérmica, que es una vía muy poco común, pero que hay dos fármacos principalmente que se inyectan de esta forma y que tienen exclusiva injerencia de enfermería. Lo que vamos a hacer en la vía intradérmica es colocar el fármaco en el espacio que se encuentra entre la epidermis y la dermis. O sea, que es una técnica que va a requerir de muchísima precisión, y como vamos a generar un espacio en un intersticio tan pequeño, vamos a necesitar muy poca dosis, por lo general son dosis de 0,1 mililitro, o sea que es nada. Y lo que vamos a notar es que después de administrar este fármaco por esta vía intradérmica, vamos a buscar que se haga una ampollita. Una ampollita o una roncha en ese sitio de aplicación, y ahí nos aseguramos de que la técnica es correcta. Este tipo de vía parenteral, la vía intradérmica, se utiliza para la administración de la vacuna BCG, que es la vacuna que se utiliza en los recién nacidos para la tuberculosis meningia. Es de una única aplicación en la vida, así que los que van a tener más experiencia en esta vía de administración intradérmica son los que trabajen en maternidades o vacunatorios de maternidades, ya que a partir de la última ley de vacunación, o la anterior, no me acuerdo bien, ningún niño puede ser dado de alta de ninguna maternidad sin que tenga administrada la vacuna BCG. Así que son técnicas que nos van a ser fáciles de administrar por fuera
de estos ámbitos de maternidad. Otra de las técnicas que se utiliza es para hacer la prueba de Montux, que es la técnica para ver si tenemos anticuerpos sobre tuberculosis. Se utiliza, ahí ya se utiliza más que nada en niños, cuando estuvieron en contacto con pacientes con tuberculosis. También son técnicas bastante difíciles, por lo general se requiere de personal entrenado y no se hacen en cualquier centro asistencial, sino que hay lugares muy particulares en donde se pueda administrar. ¿Cuál es la ventaja? Es que se utiliza para ver reacciones alérgicas, son las famosas pruebas de tolerancia alérgica, y al ser en la vía intradérmica, la reacción alérgica que va a desencadenar es la reacción local. Y sirve para hacer estos procedimientos de prueba. Son muy poco comunes en enfermería estas reacciones alérgicas, por lo general esto lo hacen los dermatólogos o los alergistas, pero es la ventaja que tiene esta vía. Como desventaja es que es una técnica difícil, bastante difícil y requiere de mucho entrenamiento para poder ser aplicada. Si no se administra bien puede producir abscesos o malas lecturas, y una buena técnica de administración al generar un absceso en este espacio entre la epidermis y la dermis, va a generar mucha urticaria y es tendenciosa que los niños sobre todo se rasquen y tengan ahí alguna dificultad con respecto a eso y puedan infectarse. Bueno, los sitios de punción de la vía intradérmica es la parte media del antebrazo, parte media anterior del antebrazo, que vendría a ser esta zona, la región subescapular de la espalda y la región deltoides. Sí, a ver, yo no creo que se vea, pero la marca de la BCG que tenemos todos en esta zona del deltoides es consecuencia de una administración de la vacuna BCG, que es a través de una punción intradérmica. Y como pueden ver en el gráfico que les dejo acá en esta diapo, es que ven, es que esto es el tejido celular subcutáneo, esta es la dermis y esta es la epidermis, por lo tanto requiere de una técnica muy minuciosa, con una proyección de la jeringa, de la aguja prácticamente a 180 grados, esto deben ser unos 15, casi a 0 grados, esto deben ser unos 15 grados con mucha furia, y va a generar esta pápula en este espacio que se genera, que es un espacio virtual, porque ni siquiera llega a ser intersticio. Uy, se me fue la vía. Bueno, como siguiente técnica, recién se me escapó la diapo, vamos a empezar a ver la vía endovenosa. La vía endovenosa es, no sé si decirlo, la vía más compleja, porque en sí no es la vía más compleja en cuanto a su técnica de administración, sino que tiene varias formas de administrarse esta vía endovenosa. ¿Qué vamos a hacer en esta vía endovenosa o intravenosa? Es introducir directamente el fármaco, el medicamento, en la circulación. ¿Sí? Vamos a ingresar directamente hacia la circulación sistémica y eliminamos cualquier otro paso de absorción. ¿Sí? De esos pasos, de esos mecanismos farmacocinéticos que habíamos visto en el primer video, que creo que era la segunda o tercera clase, ya no me acuerdo, que veíamos que los procesos farmacocinéticos eran la absorción, metabolismo, de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Acá directamente vamos a eliminar el proceso de absorción. Directamente el fármaco entra en circulación sistémica.
Esto va a hacer que todo el fármaco que ingresemos sea biodisponible. Vamos a tener una biodisponibilidad, por decirlo de alguna forma, perfecta. Todo el fármaco va a estar biodisponible y vamos a tener un mucho mayor control de esta biodisponibilidad. Nosotros la biodisponibilidad la vamos a obtener directamente controlando dosis, ¿sí? Para administrar estas dosis vamos a tener varias formas de administrar esta vía endovenosa y van a ser por infusión continua, por infusión intermitente o por inyección directa intravenosa o bolo intravenosa. Que nosotros tengamos cualquiera de estas tres formas de administrar la vía endovenosa va a depender de que tengamos o no canalizada una vía. Para canalizar una vía vamos a tener varias técnicas de canalización y para eso yo les voy a dejar como material complementario una guía que elaboré hace un par de años para una materia que estaba dando, que ya no se dicta más. Pero les voy a dejar ahí a modo de consulta. Estimo que esto lo van a ver más en lo que es práctica profesionalizante. Entonces, en esta vía endovenosa, ¿dónde vamos a canalizar? Se debe seleccionar de preferencia una vena que no sea tortuosa, esté inflamada o esté endurecida. ¿Qué significa que una vía sea tortuosa? Y una vía tortuosa es no utilizar un sitio de inyección que duela mucho o que dificulte el movimiento. Una vena muy común de utilizar es la del pliegue del codo, que nosotros acá vamos a encontrar una vía muy gruesa, muy sencilla de encontrar, pero pasa a ser tortuosa porque tenemos la obligatoriedad de extensión del brazo y eso puede llegar a generar dolor y malestar en esa articulación. Lo mismo si una vía está inflamada o está endurecida, no se recomienda porque por lo general esos procesos se dan a procesos flevíticos de inflamación de las venas y no vamos a utilizar una vía que esté atravesando un proceso inflamatorio. Por otro lado, se deben escoger dentro de lo posible venas grandes, ya sea para soluciones ácidas o alcalinas o hipertónicas, o si la perfusión que vamos a pasar es muy rápida. Cuando nosotros hablamos en la diapo anterior, que la volví a poner, de infusión continua, lo que estamos diciendo es que continuamente vamos a estar administrando un fármaco por vía endovenosa. El ejemplo más común de la vía de infusión continua es la hidratación parenteral, el suero. Ahí por suero lo que estamos administrando es solución fisiológica, que es un fármaco, por vía endovenosa continua. 24/7 estamos, 24/7 es una forma de decir, ¿no? Pero estamos administrando de forma continua solución fisiológica más los electrolitos que estemos administrando, si es que tienen electrolitos, o por ejemplo, se puede utilizar una infusión continua de analgesia cuando se hace un postoperatorio y se hace una analgesia continua. Por ejemplo, son muy comunes las infusiones continuas de diclofenac. La infusión intermitente es cuando vamos, por ejemplo, a hacer una infusión, que vamos a estar 1 hora administrando esa infusión y vamos a hacerle una pausa y a lo mejor al tiempo vamos a poder administrarlo. Un ejemplo muy común de esto son las cargas de electrolitos, cuando se hacen las cargas de potasio. Por lo general se hace una infusión intermitente de potasio por un tiempo estipulado, que va entre los 45 minutos y la hora, a veces más, porque son soluciones muy irritantes, y se hace esa carga de potasio en un tiempo relativamente largo y después se deja de administrar. Otra de las drogas más comunes para la administración intermitente son algunos antimicóticos sistémicos como la anfotericina B, que se administran en 3 o 4 horas, por lo general en bombas de infusión.
y se administran a lo mejor una vez por día durante un determinado tiempo. Y la inyección directa intravenosa, que es el bolo intravenoso, que lo podemos administrar a través de jeringas o a través de pequeñas cantidades de solución, como por ejemplo 50 o 100 mililitros, que se administran en un tiempo prudencial. Bien, bueno, justo lo venía describiendo ahí. La infusión continua, el objetivo es mantener una concentración plasmática constante, pero hacerlo mediante goteo empleando bomba de infusión. Implica menos manipulación que la intermitente y provoca menos irritación que la inyección directa intravenosa. Si el paciente debe recibir más de un medicamento, le evita el dolor por las punciones venosas repetidas, o sea que acá lo que vamos a tener es una infusión continua. A lo mejor esa infusión continua es de mantenimiento, no porque requiera de hidratación extra, y esa vía de mantenimiento nos va a servir para tener una vena canalizada y ahí poder ir administrando los medicamentos a medida que sean necesarios, y por lo general no se recomienda que haya más de un fármaco por cada recipiente, e inclusive no se recomienda que haya 2 fármacos en recipientes separados en paralelo, porque en algún momento se juntan dentro del espacio vascular. La infusión intermitente, caso de fármacos inestables en solución, nosotros acá por ejemplo la anfotericina B, es un fármaco que es muy inestable y al mismo tiempo es muy irritante. Se administra en una infusión intermitente que puede durar varias horas varias horas. O cuando, por ejemplo, los niveles séricos o los tisulares de los fármacos no alcanzan de modo adecuado si se administra por una infusión continua. El ejemplo de esto es, por ejemplo, las cargas de electrolitos, la carga de potasio, que como dije antes se administran a lo mejor en 45 minutos, una hora y media, y lo que se hace es hacer una reposición de electrolito, de potasio más precisamente, para que haya una carga y ese potasio pueda suplir ese déficit que hay y no alcanza con el potasio que se administra en una infusión continua. El bolo intravenoso se obtiene rápidamente el nivel requerido del fármaco en el plasma, debe administrarse muy lentamente y no es recomendable utilizar siempre el mismo sitio de punción. Nosotros estamos acostumbrados a ver en el ámbito hospitalario que este bolo intravenoso se utiliza a través de las vías periféricas, pero también podemos utilizar el bolo intravenoso, por ejemplo, para administrar un corticoide en una crisis asmática, y lo vamos a administrar en un paciente asmático, y a lo mejor no lo vamos a canalizar para ponerle una vía periférica, simplemente le vamos a hacer esa administración de hidrocortisona, que es la más utilizada para este tipo, en vía endovenosa, y ahí sí tenemos que asegurarnos de que esta vía sea lenta y que no sea tortuosa. Y también si no funcionó esta vía de administración y efectivamente se requiere una canalización para colocarle una hidratación parenteral, no volver a utilizar ese mismo sitio de punción. Con respecto a qué medicamentos se pueden administrar con determinadas soluciones, los invito a que se fijen en el libro que tienen en la sección de bibliografía. En la página, a ver, lo tengo acá, 85, van a encontrarse con 85, 86, es una tabla larga, van a encontrarse con las distintas drogas y la forma de administrar por vía endovenosa, si va a ser si se puede administrar por bolos, si se puede administrar por infusión continua, se puede administrar por infusión intermitente. Van a encontrar en qué tipo de solución se puede diluir, si se puede diluir en agua destilada, si se puede diluir en solución dextrosa, si se puede diluir en solución fisiológica. Y van a encontrar el tiempo de administración. Por ejemplo, hay tiempos de administración que van desde 1 minuto o 4 horas.
Nos vamos a encontrar con tiempos de administración de 5, 10 minutos, 30 minutos, y ahí nosotros vamos a evaluar si ese tiempo de administración lo podemos hacer por una vía que sea en bolo o por una vía intermitente. Vamos a encontrar por cuánto tiempo es estable en el fármaco una vez preparado. O sea, quiere decir, si yo preparo una solución, a ver, voy a buscar un ejemplo, la amicacina. La amicacina es un antibiótico que se utiliza, que viene únicamente por vía parenteral, que se utiliza preferentemente para las vías de tracto urinario. Ya los vamos a ver cuando veamos antibióticos, pero solamente por vía endovenosa tiene una forma de administrar que es en forma intermitente. Se puede administrar en solución fisiológica o en dextrosa. A ver, estoy mirando el libro. Estas son tablas que no tienen que saber de memoria, son tablas en las que uno puede consultar continuamente, no tiene sentido de que nosotros memoricemos estas tablas, y son tablas y las tablas están para consultarlas. No hay que sentir ningún tipo de pudor a la hora de consultar bibliografía, porque lo importante acá es que tengamos presentes cuáles son los conceptos. Como les decía antes, la amicacina se puede diluir tanto en solución dextrosa al 5% como en solución fisiológica. El tiempo de administración es entre 30 y 60 minutos. Y una vez que preparamos esa solución, tanto en dextrosa como en solución fisiológica, en buenas formas de conservación, se puede guardar por no más de 24 horas, y la dilución va a ser en 100 o 200 mililitros, porque solamente permite la forma intermitente. Y así tenemos un listado con los fármacos más utilizados en Argentina. Lo bueno de este libro que les pasé es este libro que estamos utilizando, es que utiliza la farmacopea argentina. Es muy difícil encontrar libros de farmacología para enfermería que sean ediciones argentinas. Bueno, y ya finalizando, vamos a hablar de las ventajas de la vía endovenosa. Una de las ventajas es que es un método rápido para la circulación del medicamento. De hecho, es la vía de administración más rápida que nos vamos a encontrar. Y esta rapidez, esta característica que tiene esta vía de administración, se da porque prácticamente evitamos uno de los 4 pasos de la farmacocinética, que es la absorción, y directamente el medicamento entra en circulación sistémica. Tiene un inicio de acción prácticamente inmediato porque directamente pasamos a la distribución. La dosificación es muy precisa, mucho más precisa que en las otras vías de administración. A esta vía no es errática para nada. Ya habíamos hecho la consulta con respecto a qué significaba esto de errático. El medicamento que se administra es el medicamento que se distribuye. Entonces, al no haber absorción, la dosificación es muy precisa, y esta dosificación también hace que lleguemos que si no le prestamos atención podamos tener errores que lleven a la toxicidad del medicamento. Podemos garantizar niveles sanguíneos constantes de fármaco. Por ejemplo, en la analgesia continua, nosotros vamos a hacer una administración de un analgésico como para llegar a los niveles plasmáticos requeridos como para que empiece a hacer analgesia, y después podemos mantener una infusión continua de este medicamento de tal forma que tengamos continuamente fármaco en el organismo y no tengamos que administrarlo de forma reglada, sino que directamente garantizamos niveles sanguíneos constantes de estos fármacos. Otro de los fármacos muy utilizados son la adrenalina o la noradrenalina, que se utilizan para el sostén de la tensión arterial en pacientes críticos que están en terapia intensiva y que de otra forma estarían muy hipotensos.
y no podrían sostener la perfusionística y por lo tanto entrarían en shock si no están con estos fármacos. Estos fármacos son muy lábiles, entonces cualquier modificación en el volumen de administración puede variar mucho esta técnica y sí o sí requieren de la administración constante de este fármaco. Es la única vía que puede administrar grandes volúmenes. Nosotros, por ejemplo, en pacientes quemados, nos vamos a encontrar con que a lo mejor estamos administrando 10 litros de fármaco por día, 10 litros de suero o de algún otro tipo de solución, como Ringer, pero en los grandes quemados la reposición de líquidos es fundamental y a lo mejor tenemos planes de hidratación de 500 mililitros por hora. Entonces estamos cambiando suero a lo pavote, por decirlo de alguna forma, pero se requieren altos volúmenes y eso es grandes volúmenes de líquido que podemos administrar por esta vía. Lo mismo cuando tenemos pacientes chocados que requieren de grandes volúmenes de administración de medicamentos. La vía endovenosa es la vía de elección, por supuesto, que cuando vamos a utilizar fármacos que requieran de grandes volúmenes, vamos a necesitar de grandes volúmenes de administración de medicamentos. También es muy útil para la administración de medicamentos muy dolorosos y de absorción errática por vía intramuscular. La gran mayoría de los medicamentos que se pueden administrar por vía intramuscular también pueden administrarse por vía endovenosa, salvo los que son muy oleosos o las suspensiones, pero la gran mayoría de los medicamentos se pueden administrar tanto por vía intramuscular como por vía endovenosa. Si bien no es una injerencia de enfermería arbitrar las vías de administración, la vía de administración tiene que venir junto con la indicación médica del medicamento que vamos a administrar. Nosotros podemos sugerir, al formar parte del equipo, podemos sugerir de alguna forma ver la modificación de las vías de administración, y esto lo van a ver mucho en la internación cuando van a tener posoperatorios de pacientes de cirugías sencillas que ya prácticamente no requieren la hidratación parenteral para reposición de líquidos, y somos nosotros los que le sugerimos a los médicos ver de cambiar la vía de administración de los medicamentos de una vía endovenosa a una vía oral, por ejemplo. Pero no somos nosotros los que tenemos la incumbencia de modificar esta vía de administración, sí de sugerirlo. Y en medicamentos que son muy dolorosos por vía intramuscular, esto pasa a lo mejor muchas veces en el ámbito comunitario, es preferible a lo mejor administrar un medicamento por vía endovenosa y estar 5 o 10 minutos esperando administrando ese medicamento, que por la vía intramuscular, que genera mucho dolor. Como desventaja, tenemos la aparición de efectos indeseables graves o mortales rápidamente. Vamos a encontrarnos con que la toxicidad va a ser, así como alcanzamos efectos muy rápidos, también vamos a encontrar los efectos indeseables mucho más rápidos, y también hay mucha mayor dificultad si cometemos errores en la administración. También, una vez inyectado el medicamento, no puede retirarse de la circulación, directamente lo estamos administrando en la circulación sistémica. La extravasación produce inflamación, dolor o necrosis, sobre todo en medicamentos que se utilizan para la quimioterapia. Pueden producir mucha necrosis del espacio intersticial perivascular si se extravasan estos medicamentos. Se puede producir flebitis. Esto quiere decir que la vena se inflama, que la vena se irrita, y eso produce fiebre, y eso puede generar un foco infeccioso, y ese foco infeccioso puede llevar a una complicación, a una infección intrahospitalaria. Por eso hay que tener muchos cuidados con las vías parenterales.
en cuanto a no solamente a su colocación, sino al control que se debe tener en este tipo de vía, sobre todo en los sitios de punción. No se pueden emplear soluciones oleosas o suspensiones, sí o sí tenemos que tener diluciones, y la entrada accidental de aire puede provocar un embolismo. Cuando hablamos de entrada accidental de aire no estamos hablando de pequeños volúmenes como 0,5 o 1 mililitro, pero sí, si administramos 10 mililitros de aire por vía endovenosa, que no va a ocurrir por olvidarnos de cambiar el suero, porque la misma presión de la sangre va a hacer que no entre aire. Esta entrada accidental de aire puede producir un embolismo gaseoso. Bien, y como consideraciones especiales de esta vía parenteral, de esta vía endovenosa, tenemos que tener en cuenta de que los recipientes de una solución para administrar por vía endovenosa, los famosos frascos del suero, tienen que estar todos rotulados. No podemos administrar, no podemos dejar colgando un frasco de suero con un medicamento en un paciente sin que tenga por lo menos el nombre del fármaco que estamos administrando, qué fármaco estamos administrando, en qué concentración lo estamos administrando y el nombre del paciente al que se le está administrando. Entonces, cuando nosotros tenemos un fármaco, un suero que vamos a administrar por esta vía, vamos a colocar en ese H de suero nombre del paciente, fármaco del paciente nombre del fármaco que estamos administrando y la cantidad de fármaco que vamos a administrar. Por ejemplo, yo voy a administrar diclofenac, me voy a administrar diclofenac a mí, entonces el suero va a tener que decir Fernando Saltalegio, diclofenac 75 miligramos en 200 mililitros de solución fisiológica. Con eso es suficiente. Después, si le queremos agregar como dato extra la hora a la que entra y a la hora que sale, eso sí es fundamental colocarlo en las hidrataciones parenterales, pero en un fármaco que va a estar en forma intermitente no, sí en las infusiones continuas, pero sí, nombre de la persona, nombre del fármaco, cantidad de fármaco que se va a administrar en la cantidad de soluto que se va a colocar, ¿sí? Y es súper importante esto para que, por ejemplo, no pensemos de que ahí hay solamente, si no lo rotulamos, podemos entender de que hay solamente solución fisiológica y aprovechamos esa solución fisiológica para administrar otro fármaco en forma intermitente y terminamos haciendo una combinación de fármacos dentro de ese sachet de suero que no podían mezclarse, o podemos equivocarnos de paciente y administrarle el fármaco que le iba a Fernando a Juan, ¿sí? Entonces siempre es importante tener en cuenta el nombre de los pacientes. Y ya van a ver en la práctica hospitalaria que nos vamos a encontrar con los 5 correctos y con los 3 controles que hay que hacer con los fármacos, que yo voy a prestar mucha atención en los 3 controles que hay que hacer. Nosotros tenemos que administrar un fármaco, tenemos que prestarle atención a qué fármaco vamos a usar, si ese fármaco no está vencido, si realmente es el fármaco que vamos a administrar, y esto lo vamos a controlar cuando sacamos el fármaco del lugar donde está guardado. Por ejemplo, yo voy a sacar una ampolla de diclofenac, me fijo en el momento de sacar esa ampolla, si realmente dice diclofenac, la ampolla que dice. Una vez que cargo esa ampolla, me voy a volver a fijar si lo que estoy cargando es diclofenac, y una vez que descargo y cuando voy a administrar ese fármaco, me vuelvo a fijar que yo le estoy administrando un diclofenac y que estaba indicado ese diclofenac, ¿sí? Pongo diclofenac como ponerlo, por ejemplo. Bueno, me parece que este video ya se hizo un poco extenso. Creo que voy hora 10 de video y la verdad que siento que
que cuando los estoy grabando me parece que no son videos largos, se me pasa rapidísimo, pero cuando veo la hora y pienso, hoy tengo que mirar un video de hora 10, hora 15, sí me parece que es un video extenso. Por favor, les pido que me dejen, no digo, voy a sonar re youtuber, déjenme en los comentarios, pónganle like y qué sé yo, pero no, por favor, déjenme en los comentarios en las clases de Classroom si los videos le parecen muy largos, si quieren que los modifiquemos. Esta es una experiencia que estamos teniendo entre todos. Nueva, para todos es nueva, para ustedes como alumnos, para nosotros como docentes, y la verdad que me gustaría todo el tiempo estar mejorando esta forma de dar clases. Por ahora la recepción de ustedes, o por lo menos mi percepción es que de que vamos bien. Las guías que les propongo para realizar por las guías que les propongo para evaluar si el contenido está llegando, estoy teniendo excelentes respuestas. La verdad, chicos, que los refelicito porque estoy recibiendo las respuestas en tiempo y forma. Prácticamente las correcciones que estoy haciendo son ceras, que a veces tienen que ver con detalles. Pero en sí los conceptos noto que están bien incorporados, y ya calculo que para la próxima vamos a empezar no solamente con los contenidos teóricos, sino que vamos a empezar a tratar de englobar todos estos contenidos de la farmacología general en algún fármaco en específico, y vamos a ver de ya empezar a pensar un poco, no solamente a incorporar hoy, ¿cómo se dice? Definiciones y esas cosas. Bueno, espero que les haya resultado útil y nos vemos en la próxima.